continúe bendiciendo. Cuando están en victoria con Cristo. Aleluya. Me siento feliz una vez más de estar contento al estar con ustedes en esta preciosa hora de la tarde de hoy, domingo 19 de marzo. Les voy a pedir, ¿verdad?, antes de iniciar este tiempo de la administración de la palabra, si es tan amable, ¿por qué no mira a la persona que tiene al lado suyo y le da un saludo, una sonrisa? Yo miro que tiene detrás de usted, al frente, si no está sacando de la banca, que le diga, hermano, es lo que hay personas diciendo, pero esto es bueno, esto es saludable, ¿sabe? Yo no puedo ignorar que en un culto a Dios solo nos la pasemos cantando allá a Dios, dándole honra y gloria, y estar ignorando a las personas que tenemos al lado, porque esto es parte del culto para Dios. ¿Ven? ¿Lo creen? ¿Lo creen conmigo, hermanos? Porque si usted lo cree, le cree al Señor, la Biblia lo dice en el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Porque es como el buen óleo, como el aceite que desciende desde la cabeza hasta la barba de Aarón y al borde de su vestidura, como el rocío de Aarón que desciende de los montes de Sion, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, yo creo, basado en este texto de la Biblia, que lo que condiciona que la presencia de Dios se mueva en un lugar como este es cuando toda una iglesia está junta y está en armonía. Gloria a Jesús. Si la iglesia está junta pero no está en unidad, en armonía, ahí no hay ninguna presencia del Señor. No sube ni al cielo raso lo que usted le está cantando a Dios. Ahora sí me puede entender, hermanos. Gloria a Jesús. Podemos estar cantándole al Señor y estar en enemistad con el hermano, ¿verdad? De no hablarle, de tener como resentimiento, de no concederle perdón. Eso no es de Dios. Puede gritar, hablar lento, puede saltar, pero Dios no escucha tal oración. Porque dice el Señor que si amamos a Dios al que no hemos visto, ¿cómo podemos amar al hermano al que vemos? O amar a Dios y aunque sea a nuestros hermanos. Entonces, esos son principios que hay en las Escrituras. Y una vez más le invito que mira a la persona que tiene al lado suyo y diga, hermano, yo te amo. Dígaselo, yo te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y me siento contento de verte en la casa del Señor. El salmista también decía, yo me alegré por lo que me decían a la casa de Jehová. No soy parte de la congregación. También a ti de bonita. Usted se alegra, hermano, de verdad, porque hay personas que vienen a la casa del Señor. Yo le voy a invitar que la persona que nos visita levante la mano, por favor, los amigos, alguien que está aquí de visita. Mire, está aquí en primera línea. Levante la mano bien en alto. A ver cuántos se alegran de verles a ellos. Si este culto está haciendo en corazón, porque ellos están acá de visita, gloria al Señor. Amén. Porque si a Jesús hubiese tan solo tomado el venir a este mundo para morir por ellos, tan solo por ellos, lo hubiera venido a hacer, hermanos. Créanme, porque un alma como ellos vale más que 7 mundos como este. Amén. De tal manera es el valor que hay en usted, que no hay oro, no hay petróleo, no hay dinero en esta tierra que pueda comprar el precio del alma. Entonces, ¿qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Así que lo único que pudo lograr rescatar el precio del alma fue la sangre de Jesús. ¿Amén? Entonces considere lo que le estoy diciendo. Vamos así como estamos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 12. Amén. Y el que lo tenga dice un amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Contento con el Señor. Yo le debo titular a este mensaje: Hechos. una iglesia que ora tiene respuesta de Dios. Una iglesia que ora tiene respuesta de Dios. Capítulo número 12, libro de Hechos. Vamos a leerlo de una forma antifonal o intercaladamente. Yo comienzo con los versos que están en impares, y ustedes van siguiéndome en los pares, y nos encontramos allá en el verso, vamos a dejarlo hasta el verso 8. Amén. Usted allá en su casa continúa haciendo la lectura los versos siguientes. Dice así la palabra del Señor a la letra, y tengo el inmenso honor
de leerla bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Perdón, ustedes iban con el 2. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, mira, esta expresión me encanta mucho y resalten allí en su Biblia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repitan conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6, ustedes. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, todos. Le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos en esta preciosa hora. Señor Dios y Padre, que habitas en los más encumbrados cielos de los cielos, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú has sido mi refugio. Sí, Señor, antes que los montes se formasen, tú eres Dios. Señor, yo te ruego que tú me vacíes de mí y me llenes de ti, Señor. Yo no he venido para hablar a este pueblo palabras persuasivas de humana sabiduría, sino las palabras que tú pongas en mi boca, esa hablaré, Señor. Te ruego que ahora mismo los cielos se abran y que, Señor, ángeles comiencen a descender sobre este lugar y se lleven toda carga y traigan respuesta y se lleven todas las peticiones, Señor, a tu conocimiento, a tu trono de gracia. Te ruego que si aquí, Señor, hay alguien que ha venido cargado, perturbado por alguna fuerza maligna, algún pensamiento obsceno, algún espíritu que lo atormenta, te ruego que ahora mismo por el poder y la autoridad de tu Hijo Jesús sean, Señor, libres, mentes liberadas, mentes, Señor, ahora mismo que son, Padre Santo, desencadenadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que esta iglesia goza de los beneficios de nuestro Señor que Él otorgó a través de su sacrificio en la cruz. Los enfermos son sanos, las mentes son sanas, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo veo tu mover, Señor, tu gloria que se pasea sobre este lugar. Siento tus manos, Señor. Me acobijo bajo la sombra de tus alas en esta hora. Gracias, Señor, por estar aquí. Amén y amén. Gloria, pueden tomar sus lugares, hermanos. Una iglesia que ora tiene respuesta de Dios. Mire, voy a comenzar diciendo que los más grandes avivamientos o el más grande avivamiento que se produjo en los anales de la historia surgió en el primer siglo de la era cristiana. Ustedes recordarán que el Señor habría de dar, cumplimiento a una promesa que estaba establecida desde tiempos pasados a través del profeta Joel, que en los posteriores tiempos el Señor haría derramar su espíritu sobre toda carne. Pues eso se realizó a través del día del Gran Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos allí, y dice el Señor que en el aposento alto vino de repente como un viento recio, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, amén, como un fuego, ¿verdad? Y cada uno hablaba conforme el Espíritu le daba que hablase.
Y había muchas personas de diferentes lugares del mundo, de Capadocia, de Cirene, también de Etiopía, de todos esos lugares contiguos donde estaba establecida esa tierra santa. Y todos los habitantes de aquella región se maravillaban porque hablaban sus propios dialectos, sus idiomas. Y ellos pensaban que al principio que estaban ebrios. Y Simón Pedro se levantó y dijo: no están ebrios, queridos amigos, hermanos míos, ni lleno de mosto, lo que pasa es que se está cumpliendo lo que el Señor había profetizado. Y ahí comienza una nueva dispensación maravillosa de la iglesia de Cristo. Amén, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a verse los prodigios, las señales. Amén, en los servicios donde ellos establecían iglesia, era normal, hermanos, dentro del concepto como manejamos nosotros en la Escritura, que cualquier persona enferma de allí salía sana. Amén. No había, digamos, ninguna barrera para que se creyese que las enfermedades todas se sanaban. Los enfermos salían, amén, con una actitud de gozo, liberado de cualquier opresión del diablo. Entonces, eso comenzó a expandirse por todos aquellos lugares. El Señor dejó establecido: y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los hermanos comenzaron a multiplicarse, porque la Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Hechos que dice que los primeros hermanos cristianos, nadie decía tener algo de lo suyo propio, las cosas materiales, nadie se apegaba a lo material, sino que lo compartían con los necesitados. Dice que vendiendo lo que ellos realmente no necesitaban, lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y ellos así mismo distribuían a otros necesitados lo que les hacía falta. Y así dice la Biblia que se añadían los que habrían de ser salvos. Pero eso es muy interesante. Por eso la iglesia comenzó a crecer tanto en número como en presencia, en poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué era lo que llevaba, amén, a este éxito? ¿Por qué comenzaban a verse todas esas maravillas del Señor? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Porque la iglesia estaba en una unidad, en un mismo sentir, también como un solo hombre. Por eso Jesús en algún momento, a través del apóstol San Pablo, allá en la carta que escribió a los filipenses, dice esta declaración: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, la iglesia tiene que caminar en un mismo sentir, en una misma dirección, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén, hermanos. Entonces estaban ellos allí en ese ámbito, ¿verdad?, de estar viendo la gloria de Dios. Los hermanos no se, digamos, intimidaban ante las amenazas de aquellos poderes de la élite de aquel tiempo, porque si hubo una acción política que se manifestó en esos días, fue allí a través de Herodes. ¿Saben que eran 3 generaciones o 3 dinastías de los Herodes que se manifestaron para oponerse al plan de Dios? Herodes el Grande fue el primero, cuando los 3 eran malvados, hermano, eran desquiciados. Aquel cuando empezó a escuchar que iban a ser un Mesías, un rey, este hombre se perturbó y comenzó a investigar acerca de todo esto. Llamó a todos los conocedores, también buscaban la ley, los libros de la Tanaj, ¿verdad?, de las profecías, para averiguar algo acerca de esto, si era ciertamente cierto. Y efectivamente así fue. Y cuando vinieron aquellos, digamos, magos de allá del oriente, porque algunas personas aducen que eran reyes magos, la Biblia no dice que eran reyes, dice que eran magos, ¿verdad?, pero consultaban con las estrellas. Y cuando ellos vieron aquello, que iluminaba ese hermoso cielo de aquellos tiempos, comenzaron a hacer seguimiento a la estrella y llegaron hacia aquel pequeño establo de Éfrata o de Belén. Bendito sea Dios, porque estaba la estrella de David iluminando sobre el portal de Belén, porque había nacido el Salvador del mundo. Gloria a Dios, gloria al Señor, hermano. Su nombre, la gloria. Gózate del Señor. Bendito sea Dios. ¿Y qué sucede? Que entonces los magos, cuando llegan allí, y que también asumen algunos, la historia secular más que eruditos, de que se llamaban Belsasar, el otro, ¿cómo es? Baltasar. No, bueno, eso no tiene realmente ninguna trascendencia. Pero llegaron allí al establo y adoraron. Y entonces fueron, el rey
consultó con ellos si era cierto de que esto venía producto de la profecía y todo lo demás. Pero ellos no le declararon realmente algo que ya el Señor les había avisado por sueño, que no se regresaran a donde este rey y que le dijeran allá, ¿verdad?, con las cuestiones de los otros mensajes que el Señor le envió a través de los ángeles, a través de Gabriel, de que amén, huyeran hacia Egipto porque Herodes procuraba matar al niño. Entonces, bueno, todo esto, hermano, era un presagio de algo que se avecinaba poderosamente. Pero Herodes, de coraje, de rabia, mandó a matar en aquel tiempo a todos los niños menores de 2 años, porque así era la única manera de poder librarse de que el niño no creciera y al final se convirtiera en su, digamos, contrincante, amén, o el antagónico hombre que se levantara en contra del poder de Roma que ejercía, amén, control Herodes en aquellos tiempos. Pero con el pasar de los años, ese hombre murió. José y María estaban en Egipto y el ángel le dijo: amén, despiértense, levántense y regrésense, porque los que le procuraban matar ya están muertos. El niño regresa, ¿verdad? Jesús regresa a la tierra, se cría allá en Galilea, y entonces se levanta otro rey, Herodes Antipas, ¿verdad? Antipas, ¿verdad? Y comienza también a generar algún tipo de persecución contra los que comenzaron a escuchar el mensaje. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista comienza a manifestar el mensaje del reino. Amén. Amén. ¿Qué sucede? Que de pronto una mujer con la que él estaba, que no le correspondía, que era la esposa de su hermano Felipe, él denuncia ese pecado y le dice así abiertamente: Felipe, rey, no te es lícito convivir con la mujer de tu hermano. Ya estás en adulterio, en otras palabras. O sea, ese tipo de predicadores en estos tiempos se necesitan, hermano. Entonces la mujer se ensayó contra él y de pronto allí, en un acuerdo con su hija, en una cuestión de una fiesta que había, le concedió el rey un deseo mientras él estaba con sus tragos encima, mientras ella pues lo seducía con su encanto, con su belleza, con su baile, y le dijo: pídeme lo que quieras y la mitad del reino será para ti. Pero ya como consensuadamente con la madre habían convenido que si te pedía algo, pídele la cabeza de Juan. Entonces, ¿qué pasó? Manda a traer a Juan, que lo tenía encarcelado, y al final manda que lo ejecuten, que lo decapiten. Ese era el otro, el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas. Y después, con el pasar del tiempo, surge el otro monstruo llamado Agripa, Herodes Agripa, que fue el que mató a Santiago el apóstol, ya, porque hubo un mártir llamado Esteban, que fue el primer mártir ejecutado, pero el primer apóstol que fue muerto fue Jacobo. No sé si fue traspasado de espada o fue decapitado, pero esto agradó a los judíos, fíjese usted, y por eso fue que estas cosas están dentro de la omnisciencia de Dios y dentro de la omnipotencia de Dios. Dios es el que permite todas las cosas. Dios es el que produce el querer como el hacer. Porque muchas veces se hace una pregunta: ¿por qué Dios no hizo algo, digamos, sobrenatural para impedir que este hombre fuese ejecutado de esa manera? Pero no, la iglesia, por el contrario, entró en un fervor, en un avivamiento impresionante, y Pedro es encarcelado. Y aquí es donde comenzamos a desglosar la temática de hoy. Mientras Pedro está en la cárcel, voy a hacer esta pequeña reseña. La introducción de este asunto ocurre en medio de un tiempo en el que el pueblo de Israel, esa tierra, estaba siendo oprimida, subyugada por el imperio de hierro, como se le conocía a los romanos. El imperio romano había tomado control de esa tierra e Israel era como una colonia romana. Entonces ellos tenían que pagar impuestos y eran oprimidos tremendamente. Pero cuando comienza a levantarse la iglesia de Cristo, hace una oposición de una manera frontal al aparato religioso que había en aquellos tiempos, que eran los judíos, que eran religiosos, pero nada de espiritual había en sus vidas. Eran hipócritas y solamente tenían control, como hoy en día la iglesia tradicional tiene control de muchos países del mundo, pero no hay presencia de Dios, no hay vida. Puede ser que haya movimientos, muchas personas activistas, puede ser que hayan peregrinaciones, que haya, digamos, algún tipo de cuestiones que tienen que ver con la canonización
amén, de algunas de estas personas que algunos de ustedes conocen para no entrar en detalles, pero esta iglesia simplemente es eso. Está llena simplemente de tradiciones, de costumbrismos mundanos y paganos, hermano, pero no tiene vida de Dios. Así hay muchas iglesias, están llenas, templos llenos, pero almas vacías. Pero la iglesia de Cristo surgió, amén, en un fuego poderoso de Dios. La iglesia, amén, cuando estaban congregados, nadie se sentía por qué estar aburrido. Yo no sé, si usted se siente aburrido, usted está en serios problemas. Porque deberíamos estar en la casa del Señor, alegre, contento, bendito sea el nombre de Jesús, el Señor. No deberíamos estar cargados, preocupados por ninguna situación, algún problema. Deberíamos de estar, amén, felices, amén, que las palabras del Señor recobran vida, se activan en nosotros cuando las creemos. Él dice: mis pasos dejo, mis pasos doy. Aleluya, la iglesia tiene que vivir esa paz de Cristo. La iglesia del Señor, querido amigo y hermano, tiene que vivir en el gozo del Espíritu Santo. Amén, lo creo. Aleluya. Jesús dijo: el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A su nombre, a su nombre. Una persona llena del Señor, amén, es alguien que tiene la vida abundante de Cristo. No tiene por qué estar todo el tiempo ahí como quejoso, como que, ay, me va a dar esto, ay, como que siento como que necesito ir de emergencia o marcar el 911. Ay, siento como que me palpita, como que tengo taquicardia, como que me subió el azúcar, no sé, se me elevó. Ya hay que tráeme el cronómetro ese para medir el azúcar. Como que la diabetes me está alterando el sistema orgánico, no sé. Hay mucha gente que está en medio de este asunto de que realmente no respira la vida abundante del Señor. No respiran la alegría, andan todo el tiempo con cara de sargento mal pagado, hermano. Hay un otro, no quieren hablar con nadie. ¿Qué culpa tiene la gente que usted traiga los problemas de su casa? Déjenlo allá, venga, gócese con el amén del Señor. La Biblia dice en el Salmo 100: cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Y dice: venid a su presencia con alegría. Amén, aleluya. Servir a Jehová con regocijo. Gloria al Señor, adoradle. Aleluya, porque Él es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando estamos aquí, estamos alegres, cantándole al Rey del universo, al Santo, aleluya, al bendito de las naciones, a su nombre, al Baruch Adonai, amén, al Baruch Hashem, al Dios eterno, el Santo, gloria a su nombre. Aleluya. Estaba Pedro, bueno, en una situación difícil, en una cárcel. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado una cárcel. No sé si sea por delito, porque por orden de arresto, por vencimiento de término, porque no compareció ante una audiencia, una corte. No sé cuáles sean sus situaciones. Pero yo sí visité un par de veces cárcel aquí en los Estados Unidos y en mi país. Y no por esas razones, sino por predicar el Evangelio. Por hablarle a alguna persona. Cuando estaba en la posición de pastor, visité una de estas cárceles allá en el lugar donde yo vivo, en Nacogdoches, y es desesperanzador, es triste, es aterrador, hermano. No sé usted, ¿verdad? Pero cuando me condujeron, el alguacil comenzó a encaminarme por todo ese pasillo, yo me sentía como asfixiado, como una claustrofobia, porque cada vez que avanzábamos unos metros, detrás de nosotros automáticamente se cerraban las puertas, no sé cuándo apunté, 3, 4 puertas, hasta llegar al fondo allá donde estaba en la celda. Y cuando traen a la persona con la que me iba a entrevistar, un hermano en Cristo, que el único pecado era el haber cometido una infracción de tránsito, y por eso es que algunos gobiernos del mundo hoy se levantan contra este país, porque tratan a las personas como si fueran delincuentes solo porque la única situación es que han entrado de una forma ilegal a la nación. Entonces eso, la verdad es, como decía un líder mundial, un líder presidente, que eso es lo que se requiere, es la falta de dignidad al ser humano, no son delincuentes. Entonces cuando entré allí, encontré al hombre con ropas anaranjadas y esposados de manos y de pies,
y todo así como achicopalado, el hermano sentado en un cuartito donde lo que nos separaba era una ventana con un megáfono que, amén, él me hablaba a mí y yo tenía que estar respondiendo con un citófono. No sé si ustedes entenderán estos términos. El asunto era que todo lo que hablábamos, hasta allá había una persona que estaba oyendo lo que uno hablaba. ¿Sí me entiendes? Hasta en eso están controlando, monitoreando. Entonces, o sea, al verme en esa situación, yo digo, Dios mío, qué triste, qué deprimente para estas personas que están no por un día, 2 días, sino meses, años aquí recluidos en esos lugares. Y estoy hablando de una simple cárcel. Usted no tiene la idea de lo que es una prisión en los Estados Unidos. Mira bien, qué tremendo. Entonces, en mi país, cuando visité alguna de esas situaciones allá en cárceles, son peores, hermano. Hay mucho hacinamiento. En un cuartito pueden, a ver, no le estoy exagerando, pueden ser hasta 20, 30 personas, varones, los que están así como si fueran sardinas en lata. Ahí ellos hacen, como diríamos, de tripas corazones, un pedacito que les corresponde. El baño, tienen que tener el turno y, bueno, eso es algo inhumano lo que hay ahí. Ya su familia tienen que proveerle los elementos básicos de aseo y tienen que tener cuidado, tienen que a veces hasta andar con sus cosas personales en un bolsito y llevárselas para todo lugar donde van, porque allí nadie perdona nada, como deje algo mal puesto. Entonces, eso es hacinamiento, la comida, o sea, es decir, se tiene que, como diríamos a latín, ya se tira como una piñata, el que agarró y el que no. Entonces, esas son situaciones deprimentes, difíciles. Bueno, ahora estoy metiéndome en esta cuestión de la historia de la Biblia. Este hombre nunca había estado en una cárcel. Bueno, en el capítulo 5 habla, pero desde que él era convertido, era un simple pescador, un hombre que se dedicaba a ese oficio. Pero ahora, por causa del ministerio que tenía, amén, en sus manos, de lo que había recibido del Señor, ya yo de aquí en adelante no te haré sino pescador de hombres. Ahora este varón tiene, amén, en su lomo una tremenda responsabilidad, y era ser un portador del Evangelio. En su primer discurso dice la Biblia que se ganó a 3,000 almas para Cristo, y en el segundo discurso se ganó a otras 5,000. Eran ya 8,000 hermanos que solamente eran miembros de la congregación de Pedro, por decirlo así. Entonces, hermano, estando él allí en la cárcel, todos los hermanos oyeron ya lo que había hecho este malvado, este cínico monstruo con el apóstol Santiago. Y ahora estaban orando. Dice la Biblia que estaban orando. Una iglesia que ora recibe respuesta de Dios. Estaban juntos. Yo no consideraría que era un culto habitual de oración, sino que la necesidad hizo que los hermanos se reunieran para ese fin. ¿Sí me entiende, hermano? Yo quiero esta noche resaltar el valor de lo que es la oración. Yo no estoy hablando de las oraciones que yo veo en las iglesias cuando algunas personas se levantan, el que dirige el culto, ese tipo de formato, de formalismo que hacen de que el hermano tal ahora pase a orar por la ofrenda, el hermano fulano vamos a orar por la necesidad. No, hermano, esas no eran las oraciones que había en esos días. No, esos hermanos parecían que le llamaban, por ejemplo, a Santiago le decían el rodilla de camello, porque ese hombre se la pasaba, era ahí de rodillas delante de la presencia del Señor. Le decía a un hermano, amén, al que yo visité por allá hace unos más de 10 años en el estado de Illinois, en la ciudad de Aurora, cerca de Chicago. Me dio hospedaje allí porque era un evangelista del ministerio de Gillávila, Cristo viene. Y cuando él cada noche, cuando llegaba a las 6, como a esta hora, un poco más temprano, me invitaba siempre al templo a orar. Vamos a orar, Rosales, vamos a orar, puertorriqueños, vamos a orar, vamos al servicio. Y yo decía, gloria a Dios, varón, vamos a ir a la oración. Y bueno, así me traía el hermano, pero no era que yo iba a la fuerza, no, a mí me sentía en mi mero mole, como dirían los mexicanos, pero estaba allí en la oración. Y a veces 2, 3 horas, ya a las 10, tipo 11 de la noche nos regresamos a la casa. Porque así me enseñaron. Amén, en mi tiempo, mis líderes no estaban perdiendo el tiempo, no se ponían a estar masticando chicle allí, ni que, hermano, a veces las iglesias se convierten en un club social, llegan, ¿verdad? Y no, yo no sé aquí, ¿verdad? No voy a señalar esas situaciones porque no llegué para estar viendo eso, pero hay lugares donde uno llega y los músicos, como si fueran las estrellas, ¿verdad? Llegan también a subir a la estar ahí repuntando, afinando los instrumentos de música, pero nunca hay una oración, no se doblega, no hay. Tienen el talento de la vocecita que cantan los instrumentos,
pero eso no genera expectativa de esa alabanza, esa gloria que va a subir a la presencia de Dios. Hay muchos de ellos que están completamente desconectados de eso, andan con sus teléfonos, metiéndose en páginas que no les conviene, andan metidos en lugares que no son propicios. Un sábado andan por allá hasta en el cine metidos, después al día siguiente estando también descaradamente en los altares. Hay mucha, ¿verdad? Hay mucha hipocresía hoy en día en los asuntos de las cosas del Señor. No hay oración, otros son domingueros, uno lo ve hoy, ya aparecen el próximo domingo. Pero yo pregunto, ¿dónde están esos hermanos en su periodo de tiempo durante la semana de la oración? ¿Qué hacen? ¿Cómo sobreviven? ¿Será que el enemigo los engañó? No, déjale contarle que vayan a la iglesia una y otra vez, ya la tienes hecha, ya te ganaste el cielo. ¡Qué mentira del diablo! Necesitamos despertar, hermano. Necesitamos meterle oración, el liderazgo, los pastores, a ver, los que ejercen el ministerio. Es tan difícil, de mayor alto grado de responsabilidad, uno que tenga un cargo, un ministerio. No estamos llamados para ver esto como un oficio más extra, como que nos miramos como si estuviéramos como asalariados. Hay tantos ministros que hoy en día están simplemente haciendo agenda por allá porque tienen nombres de pancarta, hermanos, que tienen influencia en las redes sociales, pero no hay presencia, no hay una transparencia en su vida espiritual. La gente perdió el discernimiento de espíritu. Los demonios se burlan, se ríen de muchas de estas cosas que suceden. Amén. Hay tanta liberalidad, tanta apostasía que se metió en los templos, en la casa de Dios. Mucho ruido, mucha bulla, pero nada de Dios. Aleluya. Lo que más realmente teme el infierno es cuando hay una iglesia orando, cuando hay un pueblo que se quebranta, cuando hay un pueblo que clama al Señor por las necesidades, cuando el pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare a mí, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Personas que están presas, son cristianos, pero como Pedro están presos todavía, presos de sus pecados, de sus malos hábitos. Nunca fueron libres, hermanos. Hay personas que hablan de Dios, pero tienen una doble vida. Terriblemente. Los he visto llorar. Una vez yo fui a una iglesia aquí en Houston, por allá cerca por el aeropuerto. Me invitó una mujer que estaba al frente de la iglesia y comencé a hablar acerca del tema del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, y Dios allí se movió. ¿Qué sucedió? Que cuando ya yo casi me iba montando el vehículo, el carro, ella se fue detrás de mí y me dijo: hermano, ¿puedo hablar con usted unas palabras? Me dijo: ya no aguanto más este problema. ¿Qué tiene, hermanita? ¿Qué puedo ayudarle? Me dijo: me consume este terrible mal, esta culpabilidad que me aqueja, hermano, ore por mí, por favor. ¿Y cuál será la situación, hermano? Me dijo el amigo, o sea, una persona que yo conocía de ahí, un jovencito, hermano, que en aquellos días, cuando conocí esta historia, le podía ella doblar la edad al muchacho. Me dijo: tengo una relación con él y eso me consume, no puedo estar más allá arriba, no sé qué hacer. Una hermana líder de una iglesia teniendo relaciones con una persona, también estando ministrando así en el altar. Oiga, si Dios usara ese tipo de castigo como sucedió con Ananías y Zafira, le aseguro que no habría esta frialdad como está pasando en estos tiempos. Más de el ministerio de los jóvenes fuera hoy en día más activo, sacando muertos del culto. Amén. Porque eso fue lo que sucedió. Dice la Biblia que cuando Ananías confesó lo que había hecho, los jóvenes lo sacaron a enterrarlo, y unos minutos después de haber regresado, aquellos jóvenes estaban dialogando, Pedro y los dos discípulos más, Santiago, y ella confirmó lo que habían hecho con el asunto de la venta de lo que habían llevado a ver como un negocio, pero ellos se guardaron, ¿verdad? Bueno, eso es una historia que no quiero tratar de detallar, pero ¿qué sucedió? Ella también confirma y también muere. Dice que exhaló el espíritu y murió, y los jóvenes que venían recién de enterrar al marido también la entierran a ella. O sea, estos tiempos, hermano, si Dios hoy usara esa vara de castigo, estuviese pasando eso. Pero hay una iglesia que todavía está sobre la tierra.
Dios tiene misericordia. Hermano, la gracia de Dios todavía se sigue expandiendo. Por eso hoy en día Dios nos da oportunidades a personas como estos jóvenes, esta familia que vienen aquí a congregarse, porque todavía hay muchas almas que necesitan estar aquí, necesitan venir al arrepentimiento, porque el tiempo se está agotando, la arena del reloj se agota, la manecilla del reloj está llegando a las el punto y Cristo viene. Amén, Cristo viene, hermano, y viene por un pueblo santo, por un pueblo, amén, lavado con la sangre del Cordero. No todos, lamentablemente, los que vienen a una iglesia se van a levantar en el arrebatamiento. No todos, me da pesar decir esto. Quisiera decir algo diferente, pero me engañaría a mí mismo y no pretendo engañarlos a ustedes, porque a Dios no lo podemos engañar, pero muchos se van a quedar. Solo un porcentaje de cada lugar donde se adora a Dios, de gente fiel, gente sincera, de personas transparentes, aleluya, no importa la denominación, pero que venga, aleluya, con la doctrina, bendito sea Dios, sana. Son gente que un día, amén, sufrirán ese efecto poderoso de transformación y estarán allá al encuentro con el Señor en los aires. Es una iglesia santa que no tiene mancha ni arruga. Están aquí, les duele lo que está pasando en los lugares, les duele la indiferencia. Una iglesia, unos hermanos que siempre están clamando, que a lo mejor los están tirando de loco, hermano. ¿Y qué pasa con esto? Siempre haciendo estos escándalos, y está ese varón orando, sufre porque muchas veces ve la indiferencia, la apatía de la gente. Pero ese tipo de gente fervorosa, ese tipo de gente apasionada, serán los que precedirán el momento del arrebatamiento de la iglesia de Jesús en la tierra. Oh, gloria a Dios, y estará el encuentro en las nubes de los cielos, a su nombre. Aleluya. Muchos están presos. Por eso Dios hoy te invita para que saques a ese Pedro de ahí, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Amén, diciéndole: Señor, perdóname, porque el arrepentimiento te trae liberación, libertad. Amén. Hay personas que están atadas, hermano, atados de sus pensamientos, atados de sus emociones, atados de su vieja vida antigua. No se han podido desligar de ese pasado oscuro, de ese equipaje del pasado, y pretenden traerlo al presente y recrear su mente en esas cosas que en algún momento vivieron y disfrutaron. Y cuando usted no ora, ¿sabe qué? Despierta esos apetitos descontrolados de la carne. Cuando usted no ora, ¿sabe una cosa? Usted deja que se asome el rencor, el coraje, la rabia, la falta de perdón. Hay gente que están congregados y no han sabido lo que es saber perdonar a alguien que un día lo lastimó, y están diciéndole: me voy con él, me voy con el Señor. Usted no se va ni para la casa, amén, en esa condición, si no, amén, pide, si no concede el perdón a aquel que te ofendió. Bendita sea la gloria del Señor. Cristo, amén, rompe cadenas, Cristo rompe ligaduras de impiedad, a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, hermano, la iglesia necesita volver a esos orígenes, a esos principios de oración ferviente, porque la oración es fuente de poder, hermano. Si usted supiera lo que sucede en el mundo espiritual, es que como nosotros vivimos en un mundo tangible, que nuestros ojos, amén, humanos, físicos, solo están codificados para percibir las cosas que podemos tocar, que podemos, amén, percibir con nuestros ojos, con nuestra forma de mirar. Nos acostumbramos a esta dimensión, pero si nosotros, amén, aprendemos a vivir de acuerdo a la palabra, porque dice el apóstol que la oración eficaz del justo puede mucho, porque esa eficacia es cuando se le añade a la oración fe. Cuando comenzamos a actuar en fe a través de la oración, no vemos barreras, no vemos nada imposible. ¿Sabe una cosa? Se conecta nuestro ser interior, nuestra mente finita contra la infinidad de Dios. Aleluya. Se conecta nuestra mortalidad contra el Dios inmortal de todos los siglos. Oh, gloria a su nombre. Se conecta, trascendemos en una esfera diferente, orbitamos en una gravitación diferente. Aleluya. Salimos de lo natural y pasamos a lo sobrenatural. Lo que nosotros llamamos
sobrenatural, simplemente es un acto natural de Dios, porque Dios no hay algo que supere, amén, lo que es Él en esencia. Simplemente nosotros lo conceptuamos como sobrenatural, porque es algo que se sale de la razón, amén, de la lógica. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso no podemos entender cómo un hacha flota, cómo un hacha empieza a flotar en el río. No, obviamente porque ahí empieza a operar algo sorprendente, maravilloso. La intervención divina de un Dios poderoso que todo lo puede. Como Dios abrió un mar rojo, porque Él es Dios, Él hizo todas las cosas. La gente comenzaban, amén, a ver eso. Los pueblos aledaños, posteriormente, amén, a esa conquista ya en el Éxodo, hermanos queridos, el mundo se aterrorizó porque empezaron a escuchar esas historias. Un Dios que iba guiando un pueblo, que abrió el mar rojo. Rahab la ramera lo comenzaba a describir. Oh, si todo este pueblo está temeroso porque saben lo que su Dios ha hecho con ustedes, de cómo los condujo por ese desierto, cómo pudo el Señor, amén, darle la victoria ante esos gigantes. Bendito Dios, como Seón y Basán, allá como pudo destruirlo, como pudo el Señor darles victoria en todo lugar. Está en la gente aterrada porque saben que Dios está con ustedes. Por eso le pedí a aquella mujer, te pido por favor que si ustedes me ayudan a librarme del juicio que viene sobre esta tierra, yo los voy a ocultar, los voy a esconder. Y aquellos espías dijeron, prometemos delante de Dios, amén, por nuestras propias vidas, usted y su familia serán librados de lo que venga sobre esta tierra. Oh, hermano querido, el Dios Todopoderoso está a favor nuestro. Dios está con su iglesia. Cuando tú oras, suceden cosas maravillosas. Amén, la tierra tiembla. Bendita sea la gloria de Dios. Sí, Señor. Yo recuerdo cuando yo salí de mi país y cuando yo llegué al país del Salvador. Mire, cuando yo salía de Colombia, el pastor que tuve por 7 años, que fue el que me presentó al Cristo, el que me bautizó y el que impuso las manos para enviarme al ministerio, ese varón fue el único pastor que yo tuve, y también fue el que me casó cuando di ese paso del matrimonio aquí en los Estados Unidos en el año 98. Pero quiero decirle esto, que cuando nosotros, con el otro amigo con el que venía viajando, el compañero de milicia, el pastor nos puso las manos, comprometió a la iglesia a estar orando por nosotros. Porque yo no salía de Colombia montándome en un avión para aterrizar en un aeropuerto de aquí de los Estados Unidos. Veníamos con el deseo de predicar por los países de América Central. Y cada país, fueron muchas las historias, muchas las aventuras, que por razón del tiempo omito compartirlas, pero que son historias poderosas, vivibles y reales, no le debería de caber la menor duda. Hermanos, y entre los países que visité, entre Panamá, Costa Rica, Nicaragua, todos esos países pisados, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos, en un periodo de 9 meses, no lo hacía como hacen o suelen hacerlo esas caravanas que vienen buscando y que el sueño americano. Yo venía buscando, pero el sueño celestial de servir al Señor, amén, de agradar a Dios. Y estando allá en El Salvador, recuerdo que venía desde el oriente. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí en esta tarde? Dios les bendiga, hermanos. Qué tierra tan hermosa. Y ahora está más hermosa, ¿verdad? Con todos estos cambios que se le han dado y hay más seguridad. Fíjese que cuando estaba allá en el lado del oriente, por la Unión, ya cuando mencioné nombres, San Miguel, Morazán, Delicias de Concesión, Santa Rosa de Lima, Chalatenango, Soyapango, todos esos lugares, yo creo que recorrí más de la República del Salvador que ustedes que vivieron allá, hermanos, predicando la palabra, pero eran tiempos de guerra y a mí no me habían avisado lo que estaba pasando allí. Entonces, en una de esas incursiones, ¿verdad? De pronto, en una de las tantas, me vi envuelto en medio de una balacera entre el ejército del Salvador, del gobierno, contra el grupo subversivo FMLN. Estábamos en fuego cruzado. Yo venía en un vehículo, en un bus, y iba camino a predicar en un sector por allá, y hicieron un retén a mitad de carretera, y eso se tornó, hermanos, también un zafarrancho, un arroz con pan, no sé cómo usted le dirá, pero yo miraba a gente correr de un lado a otro. Yo le miraba el rostro al amigo predicador que me estaba coordinando en esas áreas, hermanos amados, y cuando le miraba el rostro, yo creo que tenía el color así de esta izquierda, y yo
hermano, pero yo miraba, entonces no le quitaba la mirada encima, donde él se movía, yo me movía, porque si pone agarro yo no conozco aquí, si se movía abajo de una llanta de un carro, ahí detrás de él también me ponía yo. Entonces, así hasta que logramos salir de ese lugar, pero eso se escuchaba, las bazucas esas, veían unos jóvenes con esas bazucas tirando contra cualquier blanco, hermano. Pero bueno, Dios nos libró de esa. Pero la que yo tuve más cerca era todo lo contrario, venía subiendo después de haber estado en una campaña en San Miguel, ¿verdad? Camino de vuelta hacia San Salvador, cerca del batallón. Por ahí estaba yo hospedado en la colonia, en Ilopango, la colonia Llamo Verde. Ahí estaba por ahí cerca donde está el lago. Y de repente, un poco más atrás, como una hora antes de llegar, se hizo un retén improvisado. Yo estaba justo ahí cerca de la ventanilla, pero casi como cuando se va montando a esos servicios de transporte público. Y yo miré a la gente porque el vehículo se detuvo. Venía muy distraído en ese momento, pero cuando yo observé que el bus se detuvo, miré hacia mi alrededor y miré los rostros de la gente como en angustia. Y empecé a mirar hacia afuera, hacia la ventanilla, y miré que los colores de las botas de las personas que estaban allí eran de diferentes colores. Y para mi sorpresa, eran guerrilleros. Entonces el comandante ese que estaba con ese grupo hizo detener el vehículo, se monta. Yo venía con mi pasaporte también en el bolsillo de ese del lado izquierdo, y cuando él da orden, váyanse hacia el fondo, se fueron como dos hacia el fondo, otros dos hacia la mitad, y el bus era algo largo, y todos se quedaron en la puerta, y él se quedó justo donde yo estaba sentado. Y yo solo le oré a Dios y le dije: Señor, Padre, cúbreme con tu sangre preciosa, hazme viejito, Señor, hazme invisible delante de este personaje, porque donde él me observe, me toque y me diga: bájese, Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a ser de mi vida de aquí en adelante? Porque lo que después supe era que los estaban bajando jóvenes, porque necesitaban reclutar personal para, ¿verdad?, por la causa. Y yo decía: bueno, yo no vine para matar personas, Señor, yo vine para hacer tu obra. Guárdame, Padre Santo. ¿Verdad? El alma creo que se me salió por unos segundos de mi cuerpo, hermano, ¿verdad?, por la situación. Entonces, ya cuando él de pronto vio que ya éramos que tenía que bajar, le digo al tipo: lárgate, vete. Y fue cuando el señor, el chofer, por el retrovisor me vio. Otra vez como que volví, en sí, y me dijo: muchacho, ¿cómo le dicen allá? Cipote. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo no te vio a ti? ¿Qué tienes tú? ¿A quién tú le sigues, le sirves? Yo soy cristiano, predicador de la palabra. Pero Dios te guardó, porque a esos muchachos no les espera nada bueno. Era mayo del año 91, y la paz se firmó en diciembre de ese mismo año, hermanos. Entonces, quiero decirles, hermano, que ¿por qué pasó esto? Amén. ¿Por qué Dios me libró? Porque había una iglesia que estaba orando. El poder de la oración. Dios, falta una iglesia cuando ora. Una iglesia que se someta al Señor. Cuando usted le sirva a Dios con integridad, cuando vive en santidad, ya, porque es que hay mucha gente que ora, le pide a Dios cosas, pero viven chueco, ¿me entienden? Viven haciendo de la suya y después quiere que Dios le responda cosas. Pero Dios honra a los que le honran. Que dice la Biblia que a los que de temprano le buscan, Dios le van allá. Dice que Dios honra a los que le honran y a los que temprano le buscan. De madrugada te buscaré, decía el salmista. Yo me he hecho a esa disciplina, hermanos. Le digo esto con modestia, pero hay cosas que yo no puedo dejar de hacer en mi vida, ¿verdad? Yo soy alguien que, aunque ahora en estos tiempos tengo que verme la necesidad, después de ya los años que tengo de estar en el servicio al Señor, de verme, digo en la necesidad porque toda la vida me la he pasado viajando, predicando, pero ahora estoy ahí en el lugar donde vivo y hago unas horas de trabajo también secular, porque necesito tener que responder para poder darle sustento a la familia, ser proveedor, ¿verdad? Porque ya no estoy operando en un pastorado, solo salgo. Entonces lo que quiero decirle es que mi vida, mi manera de yo poder ver la vida así en el Señor es no dejar de hacer esto cada mañana que me levanto, Señor. A veces no crea que no es fácil. De 4:30 de la mañana ya escucho la voz del Señor que me dice: levántate a la oración. Bendito sea Dios. Voy allá a mi lugar aparte, a solas, en mi cuarto de guerra, y comienzo a orar al Señor. Amén, aleluya. Comienzo a hablar con Papá Dios, con el Señor que lo escucha todo. Y me encanta cuando está ese sumo
y sepulcral silencio. Amén, que no se escucha el ruido de carro, de nada. Y comienzo, Señor, qué lindo es poder sentirte. Y comienzo a enamorar a Dios. También como cuando hay una cita romántica. Y comienzo a hablar con Dios. No me meto con asunto de estar con esa pedidera, sino estar hablando con el Creador. A su nombre, hermano, a su nombre, a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea para el Señor. Gloria a Dios. Y otra cosa que no he podido dejar de hacer es estar siempre manteniéndome en una vida dinámica en la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra. Mire, yo le digo una cosa, hermano, que en ese lugar donde he estado operando por un trabajo después de la pandemia, me he impuesto a estar oyendo la Biblia en audio, ya que nadie tiene la excusa de que me parece que estoy trabajando, hermano, y que no puedo, que no sé qué, y es difícil uno estar en el trabajo y esto y lo demás. Yo uso estos auriculares con la única salvedad de estar oyendo la Biblia en audio, se la recomiendo, la Biblia dramática en audio, y ya para la gloria del Señor, ya van 11 veces que yo la he oído, 11 veces todavía voy, ahora que iba por aquí casi cerca, segunda de Samuel por 11ª vez, escuchando la Biblia, la palabra del Señor, la palabra del Señor, gloria a su nombre. Esas 11 veces sin contar lo que yo he hecho en 40 años de servicio a Dios, cuántas veces no la he leído, pero no me canso siempre. Eso es lo que vamos a hacer. Usted va a vivir toda la eternidad. Eso, si usted está ya listo, preparado, conscientemente de que si usted se siente ciudadano del reino, eso es lo que usted va a vivir allá. Si usted le aburre el asunto de la Biblia, no eres una persona, amén, merecedora de estar en el cielo. Amén, allá no va a haber esos wifi que para estar metido en TikTok, ni Instagram, ni nada de esos asuntos. Amén, allá no van a haber esos movimientos de música pesada, hermano, de perreo, ni de eso de reggaetoneo, ni nada de esas cosas, esas porquerías del diablo. Bendito sea Dios. Esa música de adoración que se escuchará en el cielo es tan sublime, es tan santa. Oh, gloria a su nombre. Por eso es importante que usted hable al Señor, procure abrazar, hable con Él, porque orar es hablar con Dios. Orar, amén, es entablar una conversación con el Señor. Gloria a su nombre. Cuando usted está orando, amén, yo quiero hacer esta claridad. Cuando uno ora no es para cambiar las cosas. Uno ora es para sintonizarse, para crear una concordia, un acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Y uno poder decirle, Señor, descanso, amén, en tus promesas. Y confío plenamente en lo que tú tienes para mí, porque sé que tú tienes planes buenos para mí. ¿Sí? Mis planes no valen, no tienen ningún valor alguno, pero tus planes son infinitamente superiores a los míos. Amén. Nosotros, es más, tenemos planes, pero Dios tiene un propósito con usted. Amén. Ore, hermanos. La oración no le hace daño a nadie. La oración te edifica. La oración te ayuda a ampliar tu sentido, tu conocimiento. La oración te ayuda a comprender la buena voluntad de Dios en tu vida. Por eso el apóstol San Pablo, ya estoy terminando con esto, dice estas palabras en Romanos 12, dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro curso racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, a fin de alcanzar la buena voluntad de Dios, que es santa, que es agradable y que es perfecta. A su nombre. Explicación de las adversidades. Mire, yo estaba que le hacía la pregunta a ustedes: ¿cómo se puede explicar que un hombre de la talla internacional evangelística del apóstol San Pedro, cómo era posible que cuando el ángel vino a la cárcel a visitarle estaba dormido? Pedro estaba dormido. No, ya eso no se miraba nada raro, ¿verdad? Porque Jesús allá en el huerto por 3 ocasiones vino a donde estaban ellos con los otros 2, Santiago y Juan, y dice la Biblia que los encontró como cargados de sueño. Y la tercera vez les dijo: velad y orad, porque la verdad la carne es débil, pero el espíritu está siempre dispuesto. Pero yo entiendo, también otorgando el beneficio de la duda, que Pedro ya no estaba en esas condiciones como solía
hacerlo allá en aquellos tiempos, porque obviamente se recargaba de Jesús. Y recuerde que cuando una persona sabe esto, hermano, nadie se ha preguntado por qué los discípulos no se sentían, digamos, obligados a orar allí a Dios cuando estaba Jesús con ellos. Porque ellos no tomaban esa costumbre de estar así como acostumbraba Jesús, que se tiraba largas horas, dice la tercera, cuarta vigilia de la noche, y estaba orando al Padre. ¿Por qué razón? Dice que se apartaba sola, hasta que un día un discípulo de esos inquietos, curiosos, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Hasta ahí fue cuando Jesús comenzó a hablar de la oración. Si no hubiera existido ese curioso, a lo mejor él ni toca mucho ese tema, pero él lo tocó para darle una respuesta valedera para que la tomemos en consideración en estos tiempos. ¿Sabe por qué no los presionó a ellos, a sus seguidores, a sus discípulos, a que oraran? Porque Él estaba con ellos. Y si Jesús estaba con ellos, obviamente ellos estaban con Dios, porque Jesús es Dios. Jesús hecho carne, el verbo de Dios hecho carne. Y al hablar Jesús con ellos, era como si estuviera hablando Dios con ellos. Y ellos hablaban con Dios. Y cuando andaban con Jesús, y Jesús, dice la Biblia, que le seguían, y nada le faltaba, ¿verdad? Todo lo tenían, siempre les proveía todas las cosas. Y en algún momento llegó a visitar la casa de Pedro. Amén. Encontraron a la suegra que estaba enferma, hirviendo de fiebre, y el Señor vino y la sanó. Oiga, qué cosa tan maravillosa. No le faltaba a los hermanos nada. Un día el mismo Pedro le dijo: Señor, lo hemos dejado todo. Cuando aquel rico se fue, dio media vuelta y se fue tristemente, amén, en la perdición, al escuchar que Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. Y eso le entristeció profundamente. O sea que no era que Jesús pretendía desposeerlo de lo que tenía, hermano. No era su intención dejarlo pobre. No, lo que el Señor estaba haciendo era probar el corazón de ese hombre, a saber a dónde tenía su corazón, si lo tenía puesto en la riqueza o realmente en Dios. Dios prueba los corazones, porque Jesús dijo una palabra: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No se apegue a las cosas materiales, no se apegue a los pocos billetes que tiene guardados por ahí en un lugar. Todo eso un día, la polilla y el orín lo corromperán. Ladrones minarán y hurtarán. Pero dice: hace un tesoro en los cielos. ¿Cómo usted hace tesoros en los cielos? Bendiga al necesitado. Amén. Órela al Señor como hacía Cornelio. ¿A quién puedo yo bendecir hoy, Señor? Muéstrame a quién puedo dar limosna hoy. Y eso era la manera como Dios vio que le fue agradable, por la actitud de su corazón. Entonces, el apóstol San Pedro, cuando escuchó aquello, dijo Jesús: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y dijeron: oh, dura esta palabra, entonces ¿quién podrá entrar al cielo? Y dijo: pero Señor, todo lo hemos dejado por amor a ti, hemos dejado todo, familia, todo. Y Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no dejase esposa, hijo, posesiones, por causa de mí y de este evangelio, amén, no serán mis servidores, no serán dignos de mí, pero el que lo hace recibirá 100 veces más, amén, allá en el reino de mi Padre. Entonces ellos dejaron todo por amor al Señor, hermanos. Me dicen amén por eso. Amén. Dejaron sus familias, porque ellos tenían familia y seguían a Jesús. Y ellos bebieron de la copa que Jesús, en algún momento le dijeron: Señor, ¿podemos nosotros también beber de esa copa? Y Jesús le dijo: sí, podéis beber de esa copa. Amén. Pero el de concederos, ¿quién se sentará conmigo a mi lado en el reino de mi Padre? Eso solamente está en la potestad de mi Padre. Pero ciertamente ellos sí bebieron de la copa. Predicador, hermano Rosales, ¿cómo así ellos vivieron de la copa de Jesús? Sí, porque si usted lee la historia, desde el Santiago, al que traspasaron con espada, todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, todos murieron de una manera cruel, hermanos. Juan fue muchas veces llevado al castigo y fue en algún momento pasado por una paila de aceite hirviente, pero sobrevivió a eso y fue desterrado, llevado allá a las prisiones, a las mazmorras de la isla de Patmos. Otros dicen: Bartolomé murió por allá en la India también de una manera cruel. A otros los cercenaron por la mitad. A cada uno de esos apóstoles los crucificaron. Pedro, cuando lo iban a crucificar, él mismo pidió, de acuerdo a la historia secular, que él no era digno de morir como su Señor, y que él prefería que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Entonces usted puede ver el precio tan grande que pagaron ellos. Amén.
Sí, ciertamente ustedes beberán de la copa que yo estoy bebiendo, pero ellos tendrán su recompensa en el cielo. Hermanos, ustedes saben la masacre que está ocurriendo en Siria ahora mismo. Ustedes ven cómo están matando a los hermanos cristianos hoy en día, ahí en Siria. Sí saben, levanten la mano, a menos que saben de lo que está sucediendo en el país de Siria, allá arriba de Israel. No son a judíos, son a cristianos, hermanos. ¿Sí? Si usted no sabía eso, preocúpese, ¿verdad? Porque eso que está pasando en Siria estará pasando en los días de la gran tribulación. Si usted por alguna razón no está acogiéndose a la palabra de Dios, no vive una vida santa, usted está jugando con la gracia de Dios. Escúcheme bien lo que voy a decir. Y si usted se queda, esas serán las situaciones que va a vivir. Y para usted tener derecho de irse para el cielo con el Señor, usted va a tener ya no que depender del sacrificio que hizo Jesús por su vida al derramar la cruz, sino que será su propia sangre la que la llevará o lo llevará al cielo. Será su propio sacrificio el que lo hará, porque ya en esos días ya no habrá tiempo de gracia ni de dispensación. Será el conocimiento que usted se haya llevado de estos tiempos aquí, cuando el pastor, cuando el predicador que invitaban les hablaba acerca de este tema. Usted lo que tendrá que hacer es huir, ¿verdad? Las montañas, allá las cuevas, las cavernas, y no dejar de capturarse, porque donde lo capturen, al ser capturado lo torturarán y lo harán que niegue la fe en Cristo, y no será fácil. Y si hay algunos que aman tanto la vida que cuando vengan un fusil en la cabeza lo hagan amedrentar y decir renuncia a tu fe cristiana o te matamos, mucha gente se va a acobardar y va a decir yo renuncio, póngame la marca de la bestia. Oiga, qué cosa terrible, están decapitando. Yo he visto videos horrendos de personas, había de un pastor, de un líder que lo tenían crucificado, y otro de esos hombres sanguinarios por la parte de atrás con su fusil, se mete una bala por acá y le sale por el rostro, se ve algo como ensombreado la imagen, pero se ve un pedazo de su rostro que cae al suelo. Así esa persona terminó muriendo. A otros los tenían en una camioneta, una troca, y tenían muchas personas ahí apiladas y las golpeaban con la parte de la culata de los fusiles y los bofeteaban, y después los llevaban a otro terreno donde los hacían caminar como perros y que ladraran, y al final los masacraban. Qué cosa tremenda, los decapitan. ¿Usted quiere ser un buen predicador? Vaya a Siria a predicar allá. Yo le invito, vaya a hacer unas vacaciones, unos días, para que aprenda a comprender el valor de lo que significa ser un hijo de Dios. Amén, hermano. Dicen amén o dicen ay. Pedro el apóstol estuvo dispuesto a morir por la causa del Señor. Amén. Y él descansaba. Cuando yo digo que Pedro dormía, no era porque estaba desenfocado de lo que estaba pasando en la realidad. Lo que pasa es que, mire, como dice por allá un salmo que yo estaba por aquí escribiendo, el Salmo 127:2, usted lo ve en su Biblia, dice: a su amado dará Dios el sueño. No descansa en el Señor cuando tú no tienes esa conciencia que te está martillando, que te está culpando de cosas que dejaste de hacer, que vives en una vida de pecado y esto y lo otro, y ya no puedes dormir. Mira, este hombre había puesto su confianza en Dios, había puesto su vida en las manos del Señor. Aquel hombre que en algún momento dijo: Señor, si es necesario, yo también moriré por tu causa. Bendito sea Dios. Ese hombre ahora estaba ahí, amén, en carne propia, de saber lo que significaba morir por causa del Señor. Y dice la Escritura que entonces apareció el ángel. Ya con esto remato este tema, hermano. Apareció el ángel del Señor. Y una cosa maravillosa que me deja sorprendentemente es saber que cuando Dios aparece, dice había oscuridad, pero de pronto aquel lugar se llenó de luz. Amén. Donde Dios aparece, hermano, los problemas se resuelven. Mire, donde Dios aparece, las puertas se abren solas. Usted ha luchado contra muchas situaciones, contra viento y marea, y no le salen las cosas como usted quiere, ¿verdad? Y se le cierran puertas laborales, se le cierran puertas con problemas de la familia, y usted no haya, pareciera pelear solo. Bendito sea Dios. Pero cuando Dios aparece, hermano, los problemas se resuelven, y usted va a abrir las puertas. Mire, hay gente que
que los tienen a ustedes. Hay muchas personas que quizás no están en ese ambiente metidos tanto en la oración, pero hay gente que te están rodeando por una oración intercesora. Usted algún día, si por la misericordia de Dios, Dios te da dignidad de irte para el cielo, un día te dirá, por causa de estos varones, de estas siervas de Dios, estás aquí, porque ellos lloraban, derramaban lágrimas para que tu alma no se perdiera. Así, mire, hay muchas personas, pero en este caso, aquellos hermanos estaban orando por Pedro. Estaban orando por Pedro. No había otro tipo de oración que Señor, súpleme, que mañana no tengo para comprarle a los niños la comida. Señores, que me van a cortar el vídeo, no sé qué. No había nada, hermano, nada diferente que distrajera el enfoque. La oración principal era orar por Pedro. Más de 8,000 que se había ganado para Cristo, orando, porque hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire, a mí es que el diablo le teme a una iglesia orando, hermano. Amén. El diablo no le teme a una concurrente cantidad de personas que llegan a una iglesia y que tengan un hermoso coro de más de 50 personas y están allí con el maestro de música y poniendo las notas más bonitas y trayendo buenos sermones. El diablo no le teme realmente a eso, sino, amén, a hombres y mujeres de Dios que vivan de rodillas delante de la presencia de Dios. Amén. Hay una identidad que usted adquiere cuando usted es una persona que vive en la oración para Dios. Aleluya. Amén. Los infiernos realmente conocen quién es el mundo espiritual. El diablo conoce quién es usted. Así es. ¿Y sabían? Mire, yo le decía el otro día a mi esposa, íbamos viajando a una parte, no se recuerdo. Yo le decía, me quedé meditando en la madrugada, en la oración, que el Señor toma nota, ¿verdad?, de todas nuestras cosas. Todos, dice que un día los libros se abrirán y todos los más profundos secretos serán revelados, ¿verdad? Será el día de la vergüenza. Todas las personas de repente comenzarán a mirar las cosas que pensaban que Dios no las estaba mirando. Oh, tenga cuidado. ¿Ven? Y los ángeles toman nota. ¿Sí sabe esto? Porque dice la Biblia, y se abrirán los libros. Hay libros que están en esas enciclopedias, en esos anaqueles en el cielo, que van a abrirse y van a comenzar a ver qué fue lo que tú hiciste un 19 de marzo del 2025, cuando llegaste a la iglesia Roca Inconmovible y estabas ahí escuchando la palabra, pero con el tiempo también decidiste apartarte, no sé qué hiciste con tu vida y te perdiste y todo. Dios va a abrir esos libros y como en un film, ¿verdad? Si hoy en día existen humanamente todas esas tecnologías, ¿qué se puede imaginar que pueda hacer Dios cuando comience a describirte? Esta fue tu vida. ¿Se da cuenta, hermano? Esta es tu calificación. Y Dios te dirá, ¿eres apto para entrar al reino de los cielos o eres reprobado? Y lamentablemente irás al lugar del lloro y del crujir de dientes. Gloria a Jesús. Entonces, yo le decía a mi esposa, si hay ángeles que toman nota de todo lo que usted está haciendo, de las obras buenas, amén, de las cosas que hace todos los días, yo también tengo la firme idea de que los espíritus inmundos, los demonios, que aunque no son omniscientes, ellos existen antes de nosotros. Antes de que usted naciera, esos malignos seres ya estaban acá. Y yo entiendo de que dentro de esa estructura de gobierno, porque Satanás quiere ser siempre un imitador de Dios, el Señor lo reprenda. Amén. ¿Verdad? Y tiene jerarquía, tiene rango, tiene potestades, tiene principados, gobernadores, puestos espirituales de maldad. Y asigna espíritus específicamente para que dañen, para que hagan cosas terribles en el mundo. Entonces ellos tienen que cumplir a como de lugar una misión de destrucción. Por eso son los que inducen a la gente a la droga, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo. Hay personas que están sumidas en el alcohol, no pueden, son cadenas, están encarcelados allí. Vicios, malos hábitos, querido amigo, hermano. Todos esos demonios están allí siempre operando, dicen los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona es rescatada de algún tipo de una mala vida que se llevó allá abajo en el mundo, ¿sabes? Por eso cuando dice que el espíritu inmundo, cuando es expulsado y cuando sale, con el pasar del tiempo retorna al lugar donde fue expulsado y de pronto por casualidad encontró la casa, dice, desocupada, barrida y no habitada, ¿verdad? ¿Y qué dice la escritura? Que se trae 7 espíritus peores, ¿verdad?, para habitar en ese lugar. Entonces los demonios saben cuáles son tus lados débiles, qué es lo que a ti más te gusta,
¿Cuáles son las cosas que más te llaman la atención? ¿Qué es lo que a ti más te atrae cuando estás frente al teléfono? ¿A dónde te metes tú? ¿A qué página? Al Snapchat, jovencita, al Instagram, ¿verdad? Al WhatsApp. Yo no sé a dónde se mete usted a estar en Tinder, en Twitter, no sé en dónde se mete para estar por allá haciendo intercambio de fotografías, de videos, con muchachos que no son, no se sabe, muchachas de alguna parte del mundo que te están dando malas propuestas, que te hacen insinuaciones que son desagradables para una sierva de Dios, un siervo de Dios. Entonces el diablo conoce cuáles son los lados por donde está flaqueando, la debilidad donde hay, y te está llevando, poniendo la cascarilla de banana a ver si resbalas. Amén, hermanos. Dicen amén o dicen ay. Entonces cuídese de eso. Tenga cuidado con lo que estás haciendo con tu vida. Libérate de eso. Deja que Dios venga a tu corazón y amén, esa oscuridad sea invadida por la luz de Cristo. Aleluya. Damos gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por último, hermanos, no dejes que esa bendición de Dios que está tocando a tu puerta se vaya, amén, así de una manera, amén, por falta de desatención. Tanto hemos orado por algo, tanto le hemos pedido al Señor y estamos viendo, estamos sintiendo que te están tocando la puerta. El milagro está a las puertas y usted no le está haciendo caso. Dios ya te contestó una petición que le hiciste a él. Aquella familia de María, la madre de Juan, al que apodaban Marcos, allí estaba el grupo de hermanos orando. Se dice que ahí fue donde se celebró la Santa Cena, la última cena. Y había una muchacha a la cual llamaban Rode, que traducida quiere decir rosa. Ahí la muchacha llegó, amén, al escuchar aquello, era ya creo que la cuarta vigilia de la noche, estaban orando fervientemente por Pedro. Y de pronto ella, ¿verdad?, se atreve, tiene el valor de acercarse, escucha, y ella no abre la puerta. La Biblia dice que ella escuchó que Pedro habló, ¿verdad? Y cuando ella oye la voz de Pedro, sale corriendo de la emoción y va hacia donde el grupo de los apóstoles ahí orando y le dicen: es Pedro, es Pedro. ¿Y qué le dicen aquellos hermanos? Estás loca, estás desquiciada, hermanita, ¿verdad? Como que se te rodó una teja, no sé qué te ha pasado. ¿Será que, verdad, la hermana, será que está como sonámbula? ¿Qué te pasó? Sí, es Pedro, yo lo escuché. Entonces, aquellos que dice por la tradición, algunos afirmaban que era su ángel, pero en la traducción, ¿verdad?, de la lengua del koiné, que se escribió la Biblia en el griego, aparece la palabra neuma, que significa espíritu. Y entonces todos pensaban que era el espíritu de Pedro el que estaba a la puerta. Oiga bien, porque pensaban que Herodes ya había decapitado a Pedro y era el espíritu de Pedro. ¡Qué increíble! Muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo y Dios ya te lo está respondiendo y estamos con esa incredulidad. Amén. Y el milagro está tocándote a la puerta. Está diciendo: hola, aquí estoy. Dile al Señor, te traigo lo que tú le pediste al Señor. Y nos asombramos y no lo creemos. Amén. Pero Dios hoy te responde lo que tú le pides. Cierra tus ojos en esta hora. Aleluya. Saca a Pedro de la cárcel. Deja que el ángel venga y rompa.